Y en este espacio de diálogo con colegas tengo el placer, el privilegio de entrevistar a un colega, un amigo, un periodista científico, escritor por sobre todo, y, y periodista general, pero más que nada también científico, que nos ha deleitado en los últimos años con varios títulos interesantes. Yo voy a nombrar los más relevantes. Todo lo que necesitas saber sobre ciencia, el baño no fue siempre así, dinosaurios del fin del mundo y Odorama, historia cultural del olor. Estamos hablando con Federico Cuxo. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo andas? ¿Me escuchás Bien, bien? muy bien, muy bien. Gracias por estar en Conciencia Saludable. Un placer tenerte acá para hablar de tus libros y particularmente del último libro que, a mi entender, sacando mi fanatismo por los dinosaurios, Odorama, historia cultural del olor de Editorial Taurus, es tu mejor libro, sin lugar a dudas. Y bueno, te convocamos aquí para que hables de este libro que ya tiene, es de 2019, ¿no? Ya tiene 3 años. Sí, en verdad lo terminé a mediados del 2018, pero se publicó en el 2019, o sea que tiene varios añitos ya, pero me parece que es un tema que perdura y que me gusta seguir hablando, o sea que primero gracias por la invitación, siempre es bueno hablar con alguien del mismo gremio que quizás sufre y de las mismas cosas y quizás también tiene las mismas satisfacciones o preguntas. Sí, 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 y perdura como los olores, ¿no? Como algunos olores. Sí, de alguna manera me parece que es un libro que tiene en la base mi trabajo, que es de todo periodista de ciencia, de todo curioso, que es eh, bus- ser movido por la curiosidad y el asombro. Me parece que eso es algo que también está en mi libro sobre los dinosaurios y mis libros anteriores, ¿no? Y que trato de plasmar en mis artículos, ¿no? De contar algo que incluso yo no sabía antes de empezar el artículo. Y porque me parece que en los artículos periodísticos que están hechos a partir de la curiosidad se ve eso, se contagia. Yo busco contagiar asombro, busco contagiar curiosidad. Y me parece que son como músculos que si uno no los activa, se atrofian, ¿no? Entonces, me parece que es la base del periodismo de ciencia. Sí, 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 perfecto. Y además con, digamos, con tu excelente escritura, cómo vas llevando los temas, cómo vas tirando tips, vas tirando también anécdotas por sobre todo, que te disparan preguntas y te disparan inquietudes y te disparan cómo habrá sentirse en otra época, en otro espacio, en otro tiempo, ¿no? Eso también movilizás mucho al lector. Sí, a mí me pasó hace varios años entrevistando a Diego Pol, un paleontólogo argentino conocido por el hallazgo del Patagotitan en Chubut, el dinosaurio más grande del mundo, y otros dinosaurios, que un día, hace varios años, yo de curioso le pregunto, ¿y cómo olían los dinosaurios? ¿No? Y yo vi en su gestualidad, cuando le hice esa pregunta, que lo descoloqué, lo había descolocado, como que quizá nunca nadie le había hecho esa pregunta o que ni siquiera él mismo se la había planteado. Y me parece que la pregunta por el olor, que es lo que yo busco en mi libro Odorama, es algo que muy pocos se hacen o que me gusta incentivar, básicamente porque el olor nos atraviesa como individuos a lo largo de nuestra vida, nos atraviesa como nación, nos atraviesa como seres humanos, seres sociales y que lo hemos sufrido durante la pandemia. Hay un antes y después de la pandemia en términos del olfato y del olor. O sea, antes, si vos le preguntabas a alguien antes del 2020 si tenía que perder un sentido, cuál prefería perder, la mayoría iba a decir el olfato porque privilegiaba la vista, privilegiaba la audición, privilegiaba el tacto. Y sin embargo, si le preguntas ahora, me parece que cambiaron un poco la opinión, porque siendo la anosmia o la pérdida del olfato en sus comienzos uno de los síntomas de la COVID, y vieron cuán importante es el olfato
no solamente en comer, sino en la sensación por ejemplo, cuando hay una hornalla de gas abierta y no poder detectarla, no poder detectar tu propio olor. Me parece que cambió un poquito la percepción y la importancia que le damos al olfato. De hecho, Occidente la sociedad occidental se dice que desdeña el olfato, como que no es un sentido que sea privilegiado, se lo asocia más a la intuición. Cuando decimos algo me huele mal, estamos diciendo hay una sospecha, ¿no? Como que esto huele a podrido y eso me interesó. A mí siempre me gustaron las películas históricas y siempre me preguntaba cómo olía San Martín, cómo olía Cleopatra, cómo olía el Coliseo romano con esos gladiadores, ¿no? Y me parece que fue un trabajo casi de arqueológico buscar en fuentes referencias al olor, porque históricamente los propios historiadores, es una crítica que hay en la historiografía en general, no se le ha dado tanta importancia a las descripciones olfativas en las guerras, en las batallas, en los conflictos, y depende mucho de la imaginación del lector reconstruir eso, pero existen evidencias. Hay evidencias de cuando los soldados ucranianos entraron en Auschwitz y describieron el olor, ¿no? Es decir, hay descripciones de las batallas, cómo olía Buenos Aires en el siglo XIX. O sea, fue mi trabajo como una especie de gran rompecabezas, ir rastreando esas pequeñas fuentes, casi siempre marginales o notas al pie, y armar un relato de alguna manera que también lleve al lector sin aburrirlo. Claro, en ese sentido reforzás el concepto este de que de cuando uno privilegia el olfato, perdón, privilegia otros sentidos y no el olfato, que nos encontramos que hay un montón de bibliografía, registros fotográficos, registros auditivos, pero no hay registros de olores en la historia del mundo, y como vos decís, hay que buscarlos así con lupa. Sí, Coincide eso. hay registros, a ver, dentro de la arqueología podés encontrar residuos de fuegos, ¿no? Obviamente que, o hay ejemplos más lindos como el que yo cito en mi libro de Howard Carter, el arqueólogo británico, que este año se cumplen 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que él encuentra esa tumba que no había sido tan saqueada como otras tumbas, corta al medio el sarcófago de Tutankamón, de este rey joven que murió a los 18 años, y encuentra una sustancia negra que cubre la máscara, que cubre el cuerpo y lo quema y huele a olor a flores. ¿Por qué? Porque uno de los rituales de los egipcios era pensar, esta tiene que ver mucho con su imaginario, de que para ir al camino, al encuentro, al más allá, al encuentro de los dioses, los faraones, que eran semidioses, tenían que ser como lavados, tenían que oler bien, porque casi todas las religiones describen a sus deidades como seres fragantes. Entonces, a los faraones se los cubría de flores, de ungüentos, de aromas agradables para ese pasaje al más allá. Pero tenés razón, o sea, una de las características de los olores es que son evanescentes, ¿no? O sea, es algo que se difumina, que desaparece. Sin embargo, lo que quedan son registros, o sea, no son como los fósiles de dinosaurios que uno va al campo y encuentra un fósil de un bicho de hace cientos de millones de años, ¿no? O sea, sin embargo, lo que sí quedan son huellas, otro tipo de huellas, huellas en la literatura, jeroglíficos, referencias en novelas. Entonces, fue un trabajo, obviamente es un trabajo incompleto porque uno no puede dar en un libro de 300 páginas todos los olores del mundo, pero me parece que tiene que ver más que nada con una pregunta, con mirar el pasado, con oler el pasado, es decir, mirarlo y concebirlo desde otro lado, porque me parece que saber cómo olía San Martín lo vuelve más humano. O sea, para mí no es un dato menor qué comían, no sé, en la Buenos Aires del 1800 o de las primeras fundaciones de Buenos Aires, porque nos acerca a esos individuos. Casi siempre cuando, no sé si te pasa a vos, cuando uno lee
sobre Alejandro Magno, sobre Julio César o grandes figuras del pasado, es como si fuesen lejanos y como no tuviesen nada que ver con nosotros. Y cuando en realidad eran seres humanos que olían, sus cuerpos olían, que comían alimentos, olían alimentos. Y eso me parece, que tenemos que recuperar esa dimensión humana de ciertos personajes históricos que nos parecen hasta no humanos. Sí, sí, sí. Y en este registro que vos haces de olores, me leí una anécdota tuya. Recordemos que, bueno, vos, un periodista científico de muy amplia expertise, inclusive has tenido uno de tus momentos cumbres que fue tu año que estuviste estudiando en el MIT, en Cambridge, allí en Boston, y el registro que vos hacías desde donde dormías hasta la casa de estudio, y cómo recorrías y percibías los olores en el camino, si nos podés contar un poco esa experiencia. Sí, algo que me llamó mucho la atención al vivir, al vivir, es decir, no estar más allá de 15 días que uno puede ir como turista, es que en Cambridge, pero en Estados Unidos en general, hay un fuerte olor a canela, ¿no? O sea, cuando uno viaja también con la nariz, entonces empieza a descubrir eh, datos de otros países a partir de la experiencia sensible. Y no es que no exista la canela en la Argentina, pero lo que sí yo percibí, al menos allá en Estados Unidos, cuando vivía, era que había canela en todas partes, ¿no? Y eso me llevó a preguntarme por qué los norteamericanos tienen este gusto tan presente con la canela. Y eso de alguna manera me impulsó al libro también, el olor del campus de Harvard o el olor de los aeropuertos de Estados Unidos. Yo cuando viajo le presto mucho atención, quizá porque soy muy adicto a los olores, tanto a los olores que hay como a los olores que no hay, porque también la ausencia de olor habla de un lugar. Cuando uno entra a un hospital, tiene un olor especial. Cuando uno va a un aeropuerto, en cambio, se busca disipar todos los olores. O sea, el aeropuerto es el gran lugar del el no lugar, como decía Marco G, un lugar donde no hay contaminación de olor y que ningún... la asepsia que busca la modernidad. Entonces, lo que te decía, que el descubrir ese gusto por la canela de los estadounidenses en general, me llevó a preguntarle a historiadores, a arqueólogos, a perfumistas, qué hay detrás del olor, ¿no? Y ahí lo que a mí, ahí fue como mi gran momento eureka en el sentido de que descubrí que en la punta de mi nariz había un universo de historias. Y eso como periodista es lo que uno busca, o sea, yo no me sitúo, ni siquiera en mis artículos, como desde el lugar de la autoridad, del que sabe, sino una especie de acompañante del lector, de ir llevando al lector al hacer preguntas a especialistas o contando ciertos episodios de la historia, busco que el lector se interese por temas que me han interesado a mí. O sea, me parece que ese es desde el periodismo científico, uno se pone en otro nivel, no es lo mismo, por eso yo hago mucho la diferencia entre la divulgación científica y el periodismo de ciencia. Nuestro trabajo como periodista es contar historias, y contar historias implica medir el suspenso, de alguna manera saber dónde poner cada parte del texto. No es lo mismo poner una escena al principio que al final, son otros saberes y otros criterios de narración. Qué interesante lo que decís. Estamos hablando con Federico Cuxo, escritor, periodista científico, sobre el libro Odorama, Historia Cultural del Olor. Odorama porque es un panorama de los olores y después historia cultural del olor, porque esa frase acompaña el título. Entonces, si la podés desarrollar, ¿y qué significa esto de la historia cultural? Sí, en verdad Odorama tiene dos sentidos. Es el que vos señalás, pero también hace una referencia a una película de 1980 llamada Polyester, de un director muy famoso llamado John Waters, que es una película donde se le entregaban a los espectadores un cartoncito llamado Odorama,
donde en la película aparecían números y a medida que, por ejemplo, había una mujer con unas zapatillas y aparecía en la pantalla el número 4 y vos tenías que raspar en tu cartoncito el número 4 y oler, ¿no? Fue como una especie de homenaje a las películas con olor de los 50. Pero también lo usé en ese sentido de hacer una especie de panorama olfativo desde el Big Bang hacia el futuro. Y lo de historia cultural del olor, primero porque es un subgénero muy interesante del mundo de los libros de no ficción. En los últimos 50 años han surgido muchos libros sobre historia cultural de la ropa, la historia cultural de, no sé, del sueño, la historia cultural de lo que sea. Y me pareció una linda manera de referir a un campo que usualmente uno piensa que no tiene historia. Uno cuando habla del olor, casi siempre uno se refiere en términos dicotómicos. Es un olor rico o un olor feo, ¿no? Cuando en realidad detrás de un olor hay historia. Detrás del olor hay política, hay prejuicios, hay moral, hay identidad. Detrás de un olor hay una gran cantidad de dimensiones. Entonces, el libro, en verdad, si bien es una historia cultural, también lo divido en pasado, presente y futuro, porque también hay una sociología del olor, algo presente, como, por ejemplo, la relación, lo que se llama el efecto Proust, ¿no? El oler un olor y que te lleve al pasado. O sea, ¿por qué hay olores que nos disparan memorias, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestra neurobiología. Y también ahondo un poco en el futuro el olor, ¿no? Cómo eh, el olor y el olfato ha sido una de las grandes limitaciones de las tecnologías. O sea, fíjate que tenemos telescopios para ver más lejos, tenemos microscopios para ver lo más pequeño, tenemos como el James Webb, telescopio espacial, pero no tenemos algo para saber cómo huele algo que está lejano, ¿no? Es como, y no solo eso, el cine con olor ha sido un fracaso, uno de los tantos fracasos tecnológicos, y si bien ahora hay muchos experimentos de realidad virtual con olores, todavía no nos podemos mandar mensajes olfativos, ¿no? Entonces, lo que yo buscaba es una especie de biografía del olor. Y fíjate que no es una historia del olfato, porque yo quise sacar al ser humano del centro. O sea, desde incluso cuando el ser humano, antes del ser humano, antes había olores, y cuando se extinga el ser humano va a haber olores. Entonces, lo que yo quería más que nada en mi libro era agarrar a ese personaje que por lo general siempre es un personaje secundario, como el olor, que en la historia es tomado como algo que está de fondo, como una especie de telón de fondo, y ponerlo en el lugar del protagonista. Entonces, de alguna manera, cuando empecé el libro, lo imaginaba eso, como una biografía del olor, Sí. de alguna manera. Y en esta historia propia que cada uno tiene de olor, voy a contar una infidencia que también he leído en alguna entrevista que te han hecho, ¿no? Que el olor, uno de los olores que más agradables que uno que percibe, siempre se remite por ejemplo, a las comidas de la infancia, o en tu caso también, que he leído que te recordaba el olor a la plastilina cuando empezabas a manejarla en el colegio, en el jardín de infantes, ¿no? Sí, eso es lo interesante, que fíjate que de las 7.500, 8.000 millones de personas que existen en la actualidad en la Tierra, cada persona tiene una biografía olfativa única. Es decir, un olor para vos, un olor te disparan otros recuerdos que para mí. Y eso me parece muy lindo, ¿no? Porque nos hace únicos. Hay olores que nos transporta. Por ejemplo, yo me acuerdo de chico cuando los olores de los muñequitos de He-Man. O sea, el abrir esos paquetes, obviamente que quizá alguien que no haya olido esos paquetes, esos muñequitos no sabe lo que significa, pero para mí me lleva cuando yo tenía 4 años. Entonces, lo interesante, lo que yo busco hacer con el libro, además de contar todas estas historias, es incentivar una conversación. Es decir, que la gente comparta sus historias olfativas, porque hay olores que nos marcan nuestra biografía. O sea, casi siempre en nuestras casas tenemos fotos de cuando nos casamos, fotos cuando nos graduamos, fotos cuando tuvimos a nuestro hijo, pero no tenemos quizá muy presente esos olores que marcan nuestra vida. Ese olor
no sé, cuando conocía a mi novia o mi novio, ese olor cuando iba al jardín de infantes. Yo recuerdo de chico, yo iba a la colonia deportiva de Ferro, el olor del pasto de la cancha de Ferro, el olor del cloro de la pileta, que para mí era el verano. Entonces, lo interesante también es, como te decía, hacer esa especie de incentivar esas conversaciones, es porque yo estoy seguro que si te pones a pensar, haces un trabajo introspectivo, hay olores que marcan tu vida. ¿Qué olores tienen que ver cuando nació tu hijo? ¿O qué olores te llevan a Bariloche? ¿O qué olores, no sé, qué olor, qué perfume te pusiste cuando salías a bailar? Y me parece que eso marca nuestra vida y si uno no lo pone a pensar, esos olores, como los recuerdos, se disipan. Entonces me parece que también uno hasta puede recordar a personas que ya no están, que han muerto a partir de cierta referencia olfativa, no sea, que siempre está mediado por la comida, esas comidas que hacía mi abuela, o ese mate, el olor a mate. Y también lo relaciono mucho con cómo los olores forman parte de lo que se llama un patrimonio cultural intangible de nuestro país, por ejemplo. O sea, siempre me pongo como ejemplo el olor del asado y el olor a mate. ¿Cómo describir la argentinidad sin esta serie de olores? Imagínate, siempre me imagino a arqueólogos del siglo 34 en el futuro lejano tratando de explicar cómo es la argentinidad del siglo XXI y no tener en cuenta el olor a mate, el olor del asado, ¿no? Sería una descripción incompleta. Entonces me parece que también hay olores que marcan nuestra identidad como país, no solamente los alimentos, el olor de los alimentos, sino olores de ciertas prácticas culturales. Y a lo que voy es que no se le suele dar tanta importancia y es lo que busco hacer con mi libro. Sí, 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 es fascinante lo que contás y remitirlo al arqueólogo, ¿no?, del futuro que revisa el siglo XXI, cuando hoy también podemos revisar nosotros la historia de los olores de Argentina, de la Argentina gaucha, por ejemplo, o de campo, o la Argentina de los inmigrantes cuando llegaban de barcos sin bañarse, apestados o viviendo en conventillos. Me imagino eso, ¿no? Que nosotros también podemos hacer una arqueología reciente de eso. Sí, y sobre todo por hacer ese juego, que es un juego, pero existen evidencias. O sea, de hecho, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, surge una figura pública llamada el higienista, que es una figura se asociaba mucho el mal olor al pecado y sobre todo también a lo delictivo. Existe el desarrollo de una nueva moral que se asocia lo limpio con lo bueno y lo sucio con lo malo. O sea, y este higienista, por ejemplo, a fines del siglo XIX, cuando hay epidemias de fiebre amarilla, los primeros lugares que se inspecciona, incluso se queman y se tiran, son los inquilinatos, porque se pensaba que los inquilinatos de La Boca, por ejemplo, donde se alojaban los inmigrantes, ahí estaban los focos de, de pestilencia y de enfermedad, porque esto también es interesante con la pandemia, hasta el siglo XIX, recién a mediados del siglo XIX se identifican las bacterias y los virus como los orígenes de las enfermedades. Hasta el comienzo del siglo XX se asociaba la enfermedad con lo que se conoce como miasma, que son malos olores. O sea, durante siglos se pensaban que las enfermedades eran provocadas por malos olores, olores de cementerios, olores incluso de la gente. Se ha culpado a pueblos como el pueblo judío por ciertas enfermedades. Entonces, a lo que voy es eso, que el olor es algo más allá que algo lindo o feo. Cuenta la historia de transformaciones. Por ejemplo, yo en mi libro hablo mucho de cómo se ha transformado la ciudad, cómo se ha transformado la casa. O sea, ahora tenemos un cuarto donde entramos solos, que es el baño, para hacer nuestras necesidades fisiológicas, cuando en otras épocas, en Roma antigua, la gente iba a defecar comunalmente, ¿no? Entonces, en este momento los olores del cuerpo se han asociado con ese espacio minúsculo, ¿no? Y así hay transformaciones con el saneamiento del agua, ¿no? La epidemia de cólera. Hay unas grandes. El olor solamente es un gran disparador
hacerme contar historias de cambios del gusto, cambios de las comidas, cambios de los olores. La ciudad de Buenos Aires huele ahora de manera distinta a lo que olía en 50 años y a lo que va a oler dentro de 50 años. Entonces, así como nuestro cuerpo cambia de olores, nuestro cuerpo no olía de la misma manera cuando éramos bebés, que cuando éramos adolescentes, y tampoco va a oler de la misma manera cuando tengamos 80, 90, 100 años, ¿no? Perfecto. Bueno, Fede, nos quedaremos hablando toda la hora y otros programas más con vos. Te quería preguntar por los dinosaurios, pero prefiero dejarlo para otra entrevista porque también es muy completo tu saber y el libro, especialmente de los dinosaurios en Argentina. Bueno, estábamos hablando de Odorama, Historia Cultural del Olor. No me canso de recomendarlo, una gran obra de Federico Cuxo. Fede, te agradecemos mucho tu paso por aquí por Conciencia Saludable. Un beso grande y nos mantenemos en contacto. Un beso, gracias. Gracias, Fede. Era Federico Cuxo. Nos vamos al corte.